Buenos días con todos, bienvenidos. Ya estamos en la unidad 4, la recta final de nuestro curso de Administración del Talento Humano, y hoy vamos a entrar en un tema que es sin duda uno de los más críticos, complejos y francamente uno de los más importantes para la salud de cualquier institución pública. El régimen disciplinario. Miren, cuando hablamos de disciplina en el sector público, la gente suele pensar inmediatamente en castigos, en sanciones, en algo negativo. Y sí, esa es una parte, pero no es el objetivo. El propósito real, el que quiero que ustedes como futuros gestores de talento humano internalicen, es garantizar algo mucho más grande, la confianza pública. Pensemos en esto por un minuto. ¿Qué es el Estado? El Estado no es un edificio, no es un logo. El Estado somos todos nosotros, pero se materializa a través de sus servidores públicos. Cuando un ciudadano va a una ventanilla del IESS o del Ministerio de Salud, o cuando interactúa con un agente de tránsito, esa persona es el Estado en ese momento. Si esa persona es negligente, si es grosera, si es corrupta, la imagen que se daña no es solo la de ese servidor, es la del Estado en su conjunto. Se rompe el contrato social. En el Ecuador tenemos una percepción ciudadana, a veces justa, a veces no, de que las cosas en el sector público no funcionan, de que hay burocracia, de que hay palancas. Precisamente por eso, el régimen disciplinario no es una opción, es una obligación constitucional para asegurar los principios de eficiencia, eficacia y transparencia que la misma Constitución nos manda. Ahora bien, a diferencia de una empresa privada, donde si el gerente y el dueño no están contentos contigo, pueden buscar la manera de desvincularte con una indemnización, en el sector público esto es mucho más complejo y debe serlo. ¿Por qué? Porque el servidor público no le responde a un dueño, le responde a la ley, y su estabilidad hasta cierto punto está protegida para que pueda tomar decisiones técnicas y no políticas, sin miedo a represalias arbitrarias. Aquí es donde entra nuestra ley madre en esta materia, la Ley Orgánica de Servicio Público, la LOSEP. Esta ley es nuestro mapa, nos dice qué se espera de un servidor público, cuáles son sus deberes, pero también cuáles son sus derechos. Y cuando un servidor se desvía de esos deberes, la LOSEP nos da el cómo debemos actuar. Pero antes de hablar de las faltas, de si fue grave o leve, quiero que grabemos a fuego en nuestra mente el concepto más importante de todo este proceso, el debido proceso. Esto está en la Constitución, artículo 76. Ninguna persona puede ser sancionada sin un juicio justo, sin ser escuchada, sin derecho a la defensa. Y esto, en la práctica de talento humano, es vital. Miren, les cuento una experiencia. Una vez en una entidad pública, un director vino a mi oficina de talento humano furioso, golpeando la mesa, diciendo: quiero que me saquen a ese funcionario, es un vago, no hace nada, bótenlo. Y mi trabajo como jefe de talento humano fue decirle: director, con mucho gusto iniciamos el proceso, pero tenemos las pruebas, le hemos notificado sus incumplimientos por escrito, le hemos dado la oportunidad de que él explique por qué no está cumpliendo. El director se molestó, claro, quería resultados inmediatos, pero si yo, como talento humano, simplemente obedecía y destituía a esa persona sin seguir el procedimiento, ¿saben qué pasaba? Dos cosas. Primero, una injusticia terrible contra el servidor, que quizás tenía una razón válida o quizás nadie le había dado las herramientas para hacer su trabajo. Y segundo, en 6 meses, un juez de lo contencioso administrativo iba a revisar el caso, iba a ver que violamos el debido proceso, iba a ordenar el reintegro de esa persona y además el pago de todas sus remuneraciones caídas. ¿Y quién pagaba eso? No el director, no yo, el Estado. O sea, todos nosotros, con nuestros impuestos. El debido proceso no es un estorbo burocrático, es la garantía de justicia. Es el escudo del servidor contra la arbitrariedad y es el escudo de la institución contra demandas futuras. Entonces, cuando hablamos de régimen disciplinario, hablamos de un equilibrio. El equilibrio entre el derecho de la ciudadanía a recibir servicios de calidad, la potestad sancionadora del Estado y el derecho del servidor público a un trato justo, el debido proceso. Este proceso, que formalmente llamamos procedimiento administrativo sancionador, es la ruta que debemos seguir.
No podemos saltarnos pasos, no podemos asumir la culpabilidad. Debemos investigar, notificar, escuchar y probar. Pensemos en un caso cotidiano, un servidor del SRI, Servicio de Rentas Internas, que debía atender en ventanilla de 8:30 a 5, y tenemos quejas constantes de los ciudadanos de que a las 4:30 ya no está, que cierra la ventanilla. ¿Qué hacemos? ¿Lo destituimos? Número. Primero, como talento humano debemos investigar. Pedimos los reportes de marcación, las cámaras quizás, hablamos con su supervisor inmediato. A lo mejor descubrimos que el supervisor le dio permiso verbal de irse más temprano. Entonces el problema no es el servidor, es el supervisor que da permisos indebidos. O quizás descubrimos que sí, efectivamente, se está yendo sin permiso. En ese momento se inicia el proceso, se le notifica formalmente. Señor servidor, usted tiene estos reportes de ausencia en su puesto de trabajo, en estas fechas. Tiene 10 días para presentar sus pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa. ¿Ven la diferencia? No es un chisme de pasillo, es un proceso técnico, legal y documentado. Estamos estableciendo lo que se llama la responsabilidad administrativa. Y quiero ser claro en esto. La responsabilidad administrativa es independiente de otras. Un servidor que comete un acto de peculado, robar fondos públicos, va a tener 3 problemas, no 1. Tendrá un problema penal con la Fiscalía, por el delito. Tendrá un problema civil con la Contraloría, que le ordenará devolver el dinero con intereses. Y tendrá un problema administrativo con nosotros en talento humano que resultará en su destitución. Una cosa no quita la otra. Pero nuestro enfoque, el de este curso, es la responsabilidad administrativa, aquella que nace de violar las normas y deberes de la LOCEP, desde el no usar el uniforme correctamente o faltar injustificadamente hasta cosas mucho más serias como filtrar información confidencial o solicitar coimas. El propósito de este contenido, de estas clases que empezamos hoy, es que ustedes dominen este procedimiento, que sepan identificar cuándo estamos frente a una posible falta, cómo debe actuar la unidad de talento humano, cómo se debe conformar el expediente y cómo garantizar ese sagrado debido proceso en cada etapa. Porque si lo hacemos mal, si somos negligentes como gestores de talento humano, o generamos impunidad para el mal servidor, o cometemos una injusticia contra un buen servidor. En ambos casos, pierde la institución y pierde el ciudadano. Por hoy, quiero que nos quedemos con esta idea central. El régimen disciplinario es la herramienta legal que tiene la Administración Pública Ecuatoriana basada en la LOSEP y la Constitución para asegurar que sus servidores cumplan con sus deberes, pero siempre, siempre protegiendo el derecho a la defensa y el debido proceso. Bien. Para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.